lo vamos a realizar. Voy a dejar acá de compartir cámara. Voy a buscar aquí, aquí me está cifrando el WhatsApp. Voy a enviarles nuevamente, pues, a algunos de los que no tengan el WhatsApp, pues, la conversación, pues, el de la reunión de nosotros. Información de la reunión. Les voy a enviar la información de la reunión. Listo. Y voy a abrir entonces el ejercicio que se llama Excel. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a ese taller que vamos a desarrollar? Es un taller que yo les envié por correo. Espero pues todos lo tengan, todos lo manejen, ¿sí? Lo mismo que en el otro taller, ustedes lo pueden descargar, lo pueden mirar. Vuelvo y les digo que yo se los envié aquí se los envié aquí, digo yo, se los envié por WhatsApp. Mm, Ya estoy acá ingresando al WhatsApp para enviarles pues. Ya creo que, bueno, el team, gracias. Alguien ya me ayudó, se me adelantó. Mil gracias para la persona, estaba tratando aquí, eh, listo. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vamos a realizar? Listo. Entonces, en ese momento, inicio acá, comparto, listo. Voy a compartir entonces la pantalla. Vuelvo y les pregunto, ¿tienen alguna pregunta con respecto al taller? Si lo han visto, si lo ven, si lo descargaron. Recuerden que lo envié también por WhatsApp. Entonces ese WhatsApp también está ahí. Entonces ustedes lo pueden ver. Vale, pregunto, vuelvo y pregunto. ¿Alguien que me quiera decir algo? No, nada por preguntar. ¿Entendible? Entonces puedo iniciar a desarrollar el trabajo del taller y vamos a desarrollar. Ojo porque el taller es supremamente sencillo y la primera parte va a tocar mucho de lo que nosotros ya vimos. Entonces, al tocar ya lo que ya vimos, pues va a ser de manera sencilla. Pero veo que pues como que hay poca interacción, o sea, no me contestan, entonces pues voy a empezar. Sí, señor, ahí lo tenemos ya abierto el taller. Ya, listo. Lo mismo que ustedes hacen, que ustedes me decían, no, yo lo abro desde el celular y lo tengo listo, súper, y como lo quieran trabajar. Recordemos que ustedes están quedando y que va a quedar el video y tal cual en el video se representa, listo. ¿Por qué no me abrió? ¿Por qué no me abrió? Bueno, antes que nada también decirles a ustedes que ya se calificaron los talleres de la actividad número 1, pero quedo pendientes. Hay muchas personas sin realizar actividades. Muchas, muchas y muchas. Entonces me preocupa porque pues no estamos realizando pues como los ejercicios y tenemos mucha disponibilidad de tiempo porque la plataforma está habilitada las 24 horas del día. Entonces, pues a mí me jalan un poquitico las orejas, me toca jalarle las orejas y decirles a ustedes, pues que hay mucha, no deserción, sino poco ingreso a realizar las actividades. Las actividades son facilísimas. De hecho, el módulo 2 es facilísimo, o sea, son los formatos condicionales. O sea, es súper práctico uno ya haberlo realizado. Listo, entonces aquí les estoy compartiendo. Listo. Ya ingresé entonces. Listo. Supremamente sencillo. Lo único que nosotros vamos a manejar, ya no nos interesa mucho, pues, pues vamos a manejar algunas cosas de formato, de todo lo que hemos manejado, y vamos a realizar una serie de hojas. Mire, abajo en la parte de abajo hojas. Y lo funcional de este ejercicio es que, primero, me sirve a mí para practicar y explicarles muchas de las cosas que ya hemos visto y nuevas cosas que vamos a ver. Entonces, fórmulas, funciones y todo eso. Me va a servir para explicar. Hoy termino, por ejemplo, en gráficas, ya mañana entonces tablas dinámicas, funciones y al final unas macros. ¿Listo? Es Profe, una súper, pregunta, súper ¿eso es para interesante. entregar ahorita? No, 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 no. Pues no porque lo vamos a hacer hoy y mañana y va a ser un trabajo y de todas formas, pues a mí como siempre me toca dejarlo un poquitico habilitado para que las personas que no han ingresado a la plataforma me lo envíen, por ejemplo, la otra semana. O sea, lo vamos a dejar, lo vamos a realizar entre hoy y mañana. Si no alcanzamos a terminar mañana, nos queda pasado mañana, pero va a ser como proyecto en el cual nosotros vamos a demostrar que hicimos un proyecto de Excel. ¿Listo? Entonces queda habilitado porque, vuelvo y les digo, muchos no me van a alcanzar, nunca, no me van a alcanzar como le digo yo, ahorita porque de pronto se pierden y entonces les toca con el video y muchos pues no lo están realizando ahorita, no, lo vamos a dejar un poquito abierto, ¿listos? Vale.
Entonces, cuando nosotros hablamos de esta herramienta, Ok, sí, señor. cuando nosotros hablamos de la herramienta, nosotros habíamos dicho que nosotros utilizábamos muchas experiencias. Entonces, una es la de hacer el formato, realizar un Ir- formato. Listo, de realizar un formato. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer acá un formato y seguir instrucciones. Ojo, Excel es una herramienta que nos permite a nosotros y nos obliga a seguir instrucciones. ¿Sí? Entonces, nosotros todo lo tenemos que hacer es con instrucciones. Entonces, miren lo interesante que vamos a ver aquí, vamos a ver tablas, vamos a ver cómo también nosotros damos instrucciones, porque nosotros podemos seguir, aparte de que podemos seguir, nosotros tenemos que dar el privilegio. Y tenemos, por ejemplo, acá dice, el costo total corresponde al producto de la cantidad y tenemos frases que vamos a aprender a también identificar para realizar una tabla. Entonces, me dice que el costo total corresponde al producto de la cantidad, es como una factura. ¿Qué pasa? Me ubico en la celda, le voy a dar igual que me dé la respuesta de la cantidad multiplicado por el costo de la unidad. Es como tengo una factura, cuántas y qué vale cada una y tengo la respuesta. Que lo único que yo tendría que hacer ahí es arrastrar, o sea, doble clic y ya tengo la respuesta de todos los elementos. Miren, yo me ubico y tengo la cantidad dependiendo del artículo. Entonces es como cuando yo hago una factura. Estos ejercicios todos son diferentes, pero son muy prácticos. Recordemos que todos los ejercicios que vamos a manejar de aquí en adelante son diferentes. Me dice la siguiente, aplique un formato moneda en los valores que correspondan. En cantidad no, en artículo no. Yo me imagino que son los costos. Recordemos que son pasos. Selecciono los elementos, voy al elemento de número, puedo desplegar este, o recordemos que es control 1, podemos darle control 1 y le aplicamos un formato de moneda. Sin decimales, ahí dice, bueno, sin decimales, moneda, y le voy a dar a aceptar. Y él, ay, perdón, seleccioné control 1 y le vamos a dar un formato, yo no sé, perdón, un formato moneda y le voy a dar a aceptar. Entonces, en el momento que yo le doy ese formato moneda, él, pues, me va a dar la instrucción. Alguien me dice que, sí, perdón, alguien está en espera, listo. Gloria, porfa, como yo no estoy mirando acá, entonces pregúntame directamente, interrúmpame porque yo no estoy, yo les estoy presentando el Excel, entonces no estoy viendo la interacción si me levantan la manito. Entonces, si me quieren preguntar, pregúntame, Gloria. Sí, profe, que se envía nuevamente el taller por correo. No, me lo van a enviar a la plataforma. Yo ya después les voy a habilitar la parte de la plataforma donde me lo van a subir. Tranquilo, por ahorita no se preocupen. Por ahorita elabórenlo. Y ya después yo les digo cómo me van a enviar el taller, ¿sí? Porque es que como me pidieron que fuera una actividad extra clase, entonces no he definido bien cómo lo voy a recibir. Pero comúnmente me va a hacer en la plataforma para que ustedes lo puedan subir. ¿Listos? Mañana yo les tengo la razón. Profe. Bueno, por ahora aprendamos, no se preocupen. De hecho, este taller ya es de ustedes, sí, que lo vamos a utilizar para una herramienta y lo vamos a utilizar en la herramienta de aprendizaje y eso ya es de ustedes. Entonces, por ahora preocupémonos un poquito en el aprendizaje. Miren que este primero, entonces después me dice alinear los títulos de manera que queden centrados y de color verde. Entonces, ¿qué hago? Selecciono los dos elementos y lo que hago es centrar. Entonces, centramos y me dice de color el fondo de verde. Entonces, miren, yo voy a sacar y acá tengo diferentes colores y él me sale rojo oscuro, amarillo, hay un verde claro, pero a mí me indica que es verde. Así, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una experiencia de certificación, así son los ejercicios. Alinear los títulos de manera que queden centrados y color verde. Entonces, lo primero que hago es seleccionar centro y coloco el color verde. ¿Listo? En muchas ocasiones yo puedo ir y puedo ir al formato, puedo ir al formato de la celda y entonces en el formato de la celda ir acá al formato y entonces tener alineación central y relleno de color verde, relleno de color verde. ¿Listo? Así lo podemos hacer. Y miren, ¿qué les voy a pedir? Entonces vamos a darle archivo y vamos a darle guardar como, lo van a guardar en una parte donde ustedes sepan cómo está. Y como lo vamos a desarrollar aquí en la actividad, pues súper. Y si no les queda tiempo, si están, por ejemplo, en el transporte, pues llegan a la casa y lo hacen. ¿Sí? Súper. Entonces yo lo voy a colocar aquí en examinar y yo tengo aquí voy a colocarlo aquí en compensar.
Entonces, mire, yo ya tengo el de la mañana, entonces le voy a colocar taller tarde. Listo, le pueden colocar su nombre, ya saben, como quieran. Es de ustedes y sepan de dónde lo guardan para que cuando lo requiramos, cuando lo requiramos, nosotros sepamos cuál es la aplicación que vamos a cargar o vamos a subir al sistema. Luego vamos, siguiente, vamos paso a paso. Listo, ya terminamos el primero. Siguiente. De aquí vamos a hacer muchos ejercicios y les voy a explicar cómo van a funcionar. Y muchas explicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que la nota final está dando, ojo, no es por la celda C1, porque la celda C1 es esta, y ahí no hay nada. Entonces, si ustedes colocan una ecuación y colocan C1, no les va a dar nada. Estamos hablando de calificación 1, calificación 2, calificación 3, que cada una de esas calificaciones corresponde al 20% y el examen final a una evaluación del 40%. ¿Súper? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el ejercicio, le vamos a decir, denos la respuesta de la calificación 1, ¿cuál es? Lo que está en C3, y eso lo vamos a multiplicar por el 20%. Le vamos a sumar la calificación 2 y la vamos a multiplicar por el 20%, sumándole la calificación 3. Recordemos que todo el elemento es lineal y yo estoy definiendo solo la primera celda para que al arrastrar él me tome las diferentes celdas. La multiplico por el 20%. Y al final sumo el examen final que corresponde a multiplicarlo por el 40%. ¿Cierto? Entonces, nota 1 por el 20, nota 2 por el 20, nota 3 por el 20 y el examen final por el 40. Cuando yo tengo esta definición. No tengo que preocuparme por el paréntesis porque hay una herramienta que se llama por la matemática, los formatos, el argumento de matemáticas y siempre me dice que el primero multiplica para luego sumar. Entonces, lo primero que hace es C3 por el 20 y D3 por el 20 y E3 por el 20 y F3 por el 40 y luego suma los valores y me da la nota, ¿sí? Entonces, yo aplazo acá. Ojo con esto. Resulta y sucede que a mí me está dando una nota final, pero tengo que tener muy en cuenta que yo ya realicé una ecuación, pero yo no estoy validando que sean. Miren, yo puedo decir que con 5 aprueba, entonces tengo 2 5, pero no, en realidad están con 4 9. ¿Sí? Entonces tengo valores que yo tengo que cerciorarme. Claudia, si necesitas preguntarme algo, no importa, interrúmpeme. No me levante la manito por el Teams porque no los estoy viendo por Teams, sino estoy viendo el Excel. Entonces, cuando tengan, dime. No importa que el examen final tenga ¿Diferente porcentaje? sí, No. diferente porcentaje, no debería ir en paréntesis por tener diferente porcentaje. Es que yo, por ejemplo, yo podría hacerlo de muchas formas. Mira, yo, por ejemplo, podría dar una respuesta, vamos a hacer otro. Yo lo haría, por ejemplo, 20%, 20%, y lo multiplico por la suma de eso se llaman ecuaciones matemáticas, más este, y lo cierro. Y de pronto podría hacerlo en paréntesis para que ustedes entiendan, porque yo le estoy diciendo que todos esos valores los multiplico por el 20%. Y al final le sume, entonces abro paréntesis, la nota final por el 40%. Y cierro. Ahí, ¿dónde sale el error? Ah, ya, aquí el más. Listo. Ojo porque me quedó un valor de porcentaje, entonces no es el valor de porcentaje, sino en números y le pongo que 2 decimales. Y miren que me quedó exactamente igual. ¿Sí o no? Eso es que son ecuaciones matemáticas. El 20% de la suma más el 40%. Ojo, recordemos que también ahí está, ahí quedó la ecuación. Eso depende cómo nos dé la ecuación, son diferentes el ejercicios. Miren, ahí ahora yo puedo utilizar el mismo ejercicio y ya no multiplicarlos por el 20%, sino puedo decir la respuesta, deme la respuesta de este valor, ¿a cuánto equivale el 20%? Entonces, multiplicado por 0,2 más este valor por 0,2. Ay, madre, perdón, me quedé ahí. Más este valor por 0,2. Y al final, ay, ¿qué pasó? Así. Más el examen por
0,4. Ya les muestro cómo sale toda la ecuación. Entonces, miren. Entonces, ya no multipliqué por el 20%, sino por 0,2. El 20, 0,2, 0,2 y 0,4. Recuerden que lo primero que hace es las multiplicaciones. Es como si yo colocara paréntesis acá y acá. Y luego acá y acá. Porque el primero multiplica. Bueno, primero lo que hace es dividir o multiplicar y luego suma y resta, ¿no? Acordémonos que eso nos lo enseñaron por ahí como en cuarto de primaria y eso tenía las operaciones matemáticas, la lógica matemática de las operaciones. Eran triángulo, de hecho se me olvidó cómo era que se llamaba ese triángulo, que era un triángulo que primero dice que multiplicar y luego que hace la suma, que primero hace los paréntesis. Bueno, eso por allá. Y entonces miren, da la misma respuesta, 4,6. Entonces, entendamos que tenemos diferentes. Aquí nos dio el ejercicio rápidamente así y es funcional. Entonces, si tú me dices que con paréntesis funciona exactamente igual, porque lo que yo estoy explicando es que hace primero la multiplicación, ¿vale? No importando que sea 40 o 20, o también puede utilizar otra ecuación que sea esta. El 20% de la suma más el otro por el 40%, ¿vale? Listo. Vamos a la siguiente. Si tienen preguntas, ya saben, me interrumpen. No hay ningún problema, me interrumpen. Ahora, como ustedes tienen este ejercicio y ese es de ustedes, de cacharrear, pues cacharreen. Yo, por ejemplo, vi a alguna persona que le colocaba títulos acá. Entonces, otro tipo de ecuación, otro tipo de ecuación. Y tenían todas esas ecuaciones que son funcionales para usted, porque des en cuenta que los ejercicios son únicos para cada, llamémoslo así, que para cada necesidad. Aquí me decían que en la primera me decían qué tengo que hacer, en la segunda me daban la nota y en la tercera no me dicen absolutamente nada, o sea, yo no tengo ni idea qué es lo que yo tengo que hacer ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a mirar y entonces voy a hacerlo por deducción a ver qué es lo que tiene la tabla. Por deducción, para saber qué es lo que necesita la tabla. Entonces, voy a mirar que me dice que la densidad, en el título, me dice que la densidad es habitantes sobre kilómetro cuadrado. Y yo acá tengo uno que es población y otro que tengo que es superficie. Entonces, pues aquí yo sé que es un poquito difícil, pero yo puedo decir que me está diciendo que es la población dividido la superficie. Entonces, habitantes, que es la población, sobre kilómetros cuadrados, que es la superficie, y así se halla una densidad. Si no, pues busco y le doy enter. O como yo les digo, pues busco a la persona que sepa cómo es la ecuación y que me la resuelva. ¿Sí? Entonces, yo ahí en ese ejercicio, perdón, que es que hay una persona que no ha podido ingresar. Pues tenemos aquí el ProLV. Entonces, pues ahí está la aplicación. Listo. Entonces, si yo conozco el total de la población y sé cuántos hombres hay, pues me queda muy fácil escoger o saber cuántas mujeres hay, ¿sí o no? Claro, entonces voy a decir, ahora ya no lo voy a seguir haciendo con el igual, sino voy a utilizar el más, porque yo puedo iniciar una ecuación o con el más o con el igual. Entonces en este ejercicio lo que voy a decir es más, quiere decir, deme la respuesta de la cantidad total menos los hombres. Entonces si yo sé cuánta es la cantidad total y le resto los hombres, pues me dan las mujeres. Y tengo el valor de las mujeres. ¿Cierto? Entonces lo estoy colocando simplemente por deducción. Listo. Entonces, eh, la densidad de los hombres, aquí hay un ejercicio de densidad de los hombres, son los hombres, no más. Entonces yo puedo hacer el ejercicio matemático de, deme la respuesta con el más, de los hombres, no el total de la población, sino de los hombres, dividido la superficie, que la superficie para hombres o mujeres va a ser igual. Entonces, enter. Y tengo la densidad de los hombres. Y démonos cuenta que aquí en la de mujeres, pues va a ser como interesante, porque la densidad de mujeres la puedo sacar yo de dos formas. Entonces, yo puedo decirle, deme la respuesta
de la densidad total menos la densidad de los hombres, que fue como saqué, por ejemplo, el del sexo, y me da la densidad de las mujeres, dependiendo de las... O puedo utilizar la ecuación que ya venía utilizando, que es la cantidad de mujeres dividido la superficie. Entonces, como yo he hecho este elemento de relación, pues me va a dar la misma respuesta. Ay, vea, ahí me salió como distinto. No, no le salió distinto. Lo que pasa es que yo tengo que mirar todos con la misma cantidad de decimales. Entonces, ahí tenemos las densidades. Es sacar llamémoslo así, de una tabla de datos, analizar la tabla y por descripción o por deducción, yo poder obtener los valores, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Cómo vamos hasta ahí? Súper. Porfa, si tienen alguna duda, me interrumpen. Miren, a veces también me dijeron esta mañana, me dijeron, profe, va muy rápido. Sí, lo estoy haciendo porque de pronto estos ejercicios ya los vimos y lo estoy haciendo. Y no se les olvide que pues que yo les estoy acá anotando la fórmula, entonces ustedes pueden verla en el video. Y pueden obtener de diferentes formas las respuestas. Listo. No se nos olvide guardar. Ay, profe, sí, es importante guardar. Listo. Vamos a la siguiente. Entonces, vamos a utilizar otro ejercicio. Entonces, otra forma de presentar, me dice, la deuda actual corresponde a la diferencia de la deuda anterior y el pago. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo me ubico en la deuda actual, le digo que me dé la respuesta de la deuda anterior menos el pago. Entonces, resulta y sucede que yo me dedico a, ¿cómo se llama eso? A gota a gota o prestamista. Entonces, si yo tengo una deuda anterior de 100.000 pesos y pago 50.000, pues la deuda actual es lo que me debía menos lo que me pagó. Sencillo, o sea, no le estamos buscando, yo no estoy buscando ejercicios de complicados, de facturación, financieros, potenciales, sino sencillos. Entonces yo sé que, pero miren que en el porcentaje me va a decir, el porcentaje de pago se calcula usando la siguiente fórmula. El porcentaje pago quiere decir que el porcentaje de pago lo voy a utilizar de otra forma. Yo el porcentaje actual lo voy a utilizar aquí, que sería el pago, o sea, deme la respuesta de el pago dividido la deuda anterior. Entonces yo tengo una ecuación donde le estoy diciendo, bueno, teniendo en cuenta lo que le pagué, divídalo con respecto a lo que yo lo tenía. Me van a salir números decimales. Ay, pero yo me acordé que el profesor me había enseñado un truco para sacar elementos decimales y es seleccionarlos y convertirlos en un control 1 y convertirlos en la pestaña número y convertirlos en un porcentaje. Entonces le voy a dar a aceptar y me voy a dar cuenta que teniendo en cuenta cuánto me debía y cuánto me pagó, yo puedo decir que, mire, me debía 100.000 y me pagó 50, o sea, me pagó el 50%, la mitad. O el de aquí abajo me debía 50 y me pagó los 50, me pagó la totalidad de la deuda y ya no me debe nada. Entonces, empezamos a obtener resultados con respecto lo que me solicita es las ecuaciones para yo obtener respuestas, ¿vale? Entonces me dice, aplique el formato de porcentaje en el valores. Ah, bueno, ya listo, ahí fue el valores de porcentaje, me adelanté. Y luego dice aplique el formato contabilidad, las cifras, o sea, la deuda, el pago. Entonces, contabilidad, control 1, contabilidad. Y le doy aceptar. Entonces tengo el formato de moneda contable. Lo estoy haciendo como para que no se nos olvide ahí los formatos, ¿no? Porque los formatos funcionan muchísimo. Y las ecuaciones. Y aquí lo único que estamos haciendo es llenar o utilizar teniendo en cuenta las operaciones matemáticas, realizar o llenar un documento. ¿Listo? Entonces tenemos en la siguiente, vamos a mirar acá, tenemos aquí otra. Listo. Entonces, sencillo. Tampoco me dice qué hay que hacer, pero pues yo utilizo más que la deducción sabiendo que el total
es el resultado de la cantidad multiplicada por el valor unitario. Y yo tengo una cantidad y un valor unitario que me da un total. Y, ojo, no lo voy a desplegar, sino lo voy a correr. Entonces tengo los valores. Aquí lo que voy a utilizar es el ejercicio que nosotros veníamos viendo, que era referenciar. Ah, listo. Entonces me dice que el IVA. Entonces, ¿a cuánto equivale el IVA? El IVA es el resultado del total multiplicado por el IVA, o sea, por el 19%. Que no se nos olvide que como lo vamos a utilizar de referencia, lo que tenemos que hacer es fijarlo y se va a fijar directamente con la tecla F4. Muchos de los computadores, me decía alguien, que oprimen F4, pero muchos de los computadores portátiles, la función F4 es una función que se aplica o que funciona con una tecla que está en la parte de abajo, al lado de la tecla Windows, que se llama FN. Entonces están configurados que para que poder oprimir el F4 toca oprimir o mantener oprimida la tecla FN. ¿Listo? Entonces yo con FN y F4, ahí sí tengo la fijación. O lo puedo fijar, recordémonos que se puede fijar colocándole el signo pesos antes de cada valor. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre hasta acá, cuando yo arrastre hasta acá, entonces todos los valores sean utilizados con el valor fijado. ¿Sí ven? Con B11, con el porcentaje. Recordemos que yo también puedo hacer otras ecuaciones y este 19% será el 0,19. Cuando yo voy a dar el total, sencillamente el total es el total más lo que yo saqué del total del IVA, que es este, y me da el total con IVA. Entonces es la suma de los dos valores. Y lo sumo acá. ¿Listo? Entonces tengo. Miren que a veces yo puedo utilizar otras ecuaciones. Aquí es sencilla porque tengo el total y tengo el IVA. Y de pronto aquí me sirve para saber cuánto yo gasto de IVA. ¿Cuánto gasto yo de IVA? ¿Cierto? ¿Cuánto se gastó en IVA? Para tener allá los contadores lo necesitan. Otros pueden decir, bueno, a mí no me interesa el IVA. O sea, yo del total quiero sacar el total del IVA. Entonces yo le digo, la respuesta es el total más el mismo total multiplicado por el 19% que es esta y lo fijo. ¿Sí? El total con IVA es el total más el total por el 19. Recordemos que, por ejemplo, si yo tengo un televisor que vale 1.000.000, entonces es 1.000.000 más el millón por el 19%, para yo obtener el mismo total, pero ya sin necesidad de tener la casilla IVA. Entonces tenemos estas dos respuestas iguales, pero esta respuesta la saco con la casilla del IVA y esta respuesta la saco sin necesidad de la casilla del IVA, sino de una vez con el total y con el valor del IVA. ¿Listo? Bueno, ahí son como tipsitos que uno va entendiendo y van dando. Ustedes, como esas tablas las tienen a su disposición, ustedes pueden cacharrear y hacer ejercicios y ya esos ejercicios son suyos. Yo les explico, por ejemplo, a los muchachos, a veces dicen, ay, profe, no, yo no entendí, me perdí, usted va muy rápido y me perdí. Ojalá ustedes tuvieran la delicadeza de volver a descargarla como estaba, como se las envié y volverla a hacer y empezar a hacer. Porque recordemos que Excel o en cualquier, llamémoslo así, actividad estudiantil, lo primero que nosotros obtenemos es el conocimiento. El conocimiento es el que nos da el profesor y nos explica cómo se hace. Pero nosotros después obtenemos una herramienta que se llama la habilidad. Y la habilidad la tenemos nosotros en forma de que nosotros empezamos a repetir y de hecho a obtener la habilidad para hacerlo más rápido. Entonces, en nuestras empresas nos van a exigir la habilidad, obviamente el conocimiento que parte para nosotros tener una habilidad. Listo, entonces seguimos. De aquí en adelante, entonces vamos a obtener elementos de fijación, o sea, de referencia. Ay, la tabla es muy cortica, sí. No quiere decir que es que los valores. Yo lo estoy haciendo como ejercicio, pero los valores pueden ser muchos. Entonces aquí, ¿cómo lo hago yo el ejercicio? Deme la respuesta que si mi sueldo es de $300, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el valor del sueldo en dólares y lo multiplico por el valor del dólar. Y que no se nos olvide fijar. Entonces tengo el valor del sueldo por el valor del dólar.
Ay, que son solo dos valores. Bueno, si lo hacen uno a uno no importa, pueden ser muchos más. Pero resulta y sucede que aquí lo importante es fijar el valor del dólar. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que ustedes se acaban de dar cuenta que el valor del dólar aquí yo lo tengo anotado como 500 pesos. Y eso pues puede ser una mentira. Vamos a ver si yo me voy acá a internet. Voy a darle una casilla nueva. Y en la casilla nueva necesito saber el valor del dólar. El valor del dólar hoy en Bogotá. Entonces el valor del dólar hoy en Bogotá. Entonces está el, 4.968. Pues madre, está re duro. 4.900, bueno, no sé. Un ejercicio ahí. 490, 4.980. Ahí como lo quieras ver, ¿sí? Porque fácilmente, pues yo le puedo decir valor del dólar hoy y me da 4.975. Listo, voy a dejar ese. Entonces voy yo a la tabla y tengo un valor que a hoy está en 4.975. Entonces le doy Enter y al darle Enter ya todos los valores me cambiaron. Mañana va a estar en 4.800. Pues listo, entonces para mañana coloco 4.800 y tengo los valores del sueldo, sin necesidad de estar cambiándolo acá, sino cambiarlo en el valor que está referenciado. ¿Que por qué se referenció? Para no tener la necesidad de estar copiando y pegándolo. Súper. Entonces, aquí yo tengo un elemento de referencia. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No sé si tengan alguna pregunta. Vuelvo y le digo, no he mirado el Teams. Vamos súper claro. ¿Cómo les ha parecido? Miren que es súper sencillo y vamos un paso a paso. Y todos los ejercicios son reales porque nosotros a veces necesitamos eso. Listo. Aquí hay otra forma de obtener una tabla. Resulta y sucede que aquí me dice cómo son las ecuaciones. Miren yo cómo voy a realizar esta tabla. Entonces me dice que el importe de compra, voy a hacer solo la fila 6. Entonces me dice que el importe de compra es, deme la respuesta entre las acciones, o sea, entre este, y lo multiplico por por el precio de compra, o sea, por este. Como es lineal, no tengo que fijarlo y le doy Enter. Luego me dice que el mercado, no voy a arrastrar, me dice que el importe del mercado se obtiene o sea, más de las acciones multiplicado, o sea, por el precio del mercado. Listo. Enter. Ahora me dice que la ganancia absoluta se obtiene del importe de mercado menos el importe de compra. Entonces, ahí estoy obteniendo. Luego me dice la ganancia absoluta es la respuesta entre la ganancia absoluta y el importe y dividido el importe de compra. ¿Listo? Y le doy Enter. ¿Vale? Y ahí me va a decir que la ganancia absoluta en dólares es la respuesta de la ganancia absoluta, no del porcentaje, sino de la ganancia absoluta, dividido en el precio del dólar. Pero que no se nos olvide que ese precio del dólar es un valor de referencia, porque está en otra casillita ya, entonces le vamos a imprimir F4. Y dense en cuenta que como yo a ti todo le estoy F4, F4, entonces me estoy volviendo ágil y habilidoso en la utilización del referencial. ¿Listo? La ganancia absoluta por el valor Enter. Miren lo que yo voy a hacer. Ya hice la formulación de todas. Ahora las selecciono todas y hago doble clic y obtengo mis valores. Que no se me olvide que esa ganancia está en porcentajes. Entonces yo la puedo pasar, como dice acá abajo, pues yo la puedo pasar en porcentaje. Y la ganancia absoluta la voy a mirar en dólares. Entonces, control 1. Voy a correrme aquí para este ladito y me dice que en forma, pues llamémoslo aquí, la de moneda. Y me dice que el símbolo que le voy a colocar yo acá es, ojo, si yo escribo despacio U y después la S, me salta. Pero si yo escribo rápido USD, inmediatamente me la tiene seleccionada, que es la última. Y le voy a dar a aceptar y me da el precio en dólares.
Ojo, me lo está dando muy pequeño, entonces yo le aumento el valor y ya tengo el valor en dólares. Ganancia absoluta USD dólares. Entonces 3.6. ¡Ay! ¿Qué pasa? Que el valor del dólar está mala. ¿Cómo fue que vimos que estaba el dólar? 4.900. Aquí está un error. 4.970. Un ejemplo. Entonces ya que hablo de que efectivamente pues el valor del dólar está en 4.970 y yo hablo de 1.000, hablo de 0.36. De 300 de 7.000 hablo de $1.54. Y de 4.400 es casi $1. Bueno, eso, así funciona. Y es donde nosotros empezamos a obtener habilidades. Por eso me encanta hacer estos ejercicios pues, con estas aplicaciones. ¿Vale? Entonces acá tengo otro. Vamos a seguir y vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Acá tenemos nuestros elementos. El ingreso de ventas. Entonces, el ingreso de ventas lo voy a obtener de la respuesta de los artículos, ojo, del artículo vendido, o sea, los artículos, y eso lo multiplico por el precio. Entonces, acá, pero recordemos, un elemento de referencia quiere decir que ese precio, como es de referencia, le coloco F4. ¿Listo? Y puedo arrastrarlo. Puedo hacerlo como lo hice en la anterior. ¿Listo? Pero que no se os olvide que ese valor F de precio es el de referencia. En el costo, me dice que también es la respuesta de los artículos, pero aquí ya lo multiplicamos por el costo. Y fijamos F4. Enter. Y ahí tenemos los costos de venta. Vamos haciendo ejercicios repetitivos que nos van a dar habilidades. Listo. Ahora, en el siguiente tengo el ingreso de ventas menos el costo de ventas. Enter. Y tengo la ganancia bruta. Y tengo al final la ganancia neta, que es la respuesta de la ganancia bruta menos los gastos generales. Acá. Entonces miren que yo tengo un ejercicio aquí de cuánto gané, cuánto gasté, cuánto lo compré, cuánto lo vendí. Entonces tengo el costo de venta, el costo de ganancia, cuánto gané y la ganancia neta. O sea, esto es la suma, la sumatoria de lo que yo le puedo decir a él cuánto me gané. ¿Vale? No se les olvide guardar. No sé si hasta el momento tengamos alguna pregunta. Pregunta. Yo no sé al fin qué pasó con nuestra compañerita que le estamos enviando el link. ¿Alguien me puede ayudar nuevamente enviándole el link? Porque pues yo lo tengo aquí, le estoy enviando el link. Y yo no veo que ella esté ingresando a mi link. Entonces, copiar otra vez el link. Estoy dando control V y este es el link del Teams que estamos manejando nosotros ahorita. ¿Vale? Listo. Entonces continúo. Por ahora, quiero que me refieran. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, no, señor. No, ¿cómo va? Pero si están entendiendo, si va súper, si es agradable el ejercicio. Sí, señor. Se ve interesante. Yo sé que, y miren que cada vez no quiere decir que entre más vayamos avanzando, más difícil. No, lo que pasa es que vamos avanzando y vamos utilizando más el conocimiento, ¿cierto? Más los recursos. Vale. Entonces acá tenemos este. Digamos. Entonces acá vamos a referenciar, vamos a seguir con el de referencia. Ingresos. Entonces, es la respuesta de la unidad de ventas multiplicado por el precio de venta. Enter. Doble clic. Y en la comisión voy a obtener que es el ingreso multiplicado por el 15%. Y que no se nos olvide fijar, F4, Enter. Entonces, sencillamente, miren, aquí ya la tabla, no, vuelvo, lo que quería decirles, no es que las tablas cada vez que avancemos es más difícil. Antes al contrario, más fácil porque más vamos adquiriendo la habilidad. Y entonces, nada. Entonces, por ejemplo, dice, aplique los formatos de la celda, entonces, listo. Unidades de venta, no importa. Los precios y los ingresos y las comisiones deben ser algo en moneda. Listo, y las unidades, nada, ahí, la comisión, el proceso, listo.
para no olvidarnos de los formatos. Súper. No se nos olvide guardar y seguimos. Aquí tenemos otro, ojo, aquí no se vayan a perder porque se me corrió ahí el cuadro. Y lo que tenemos es otro elemento. Entonces, listo. Aquí yo tengo un ejercicio. Yo no sé cómo me pudieran ayudar con la compañera Gloria, que me dice que no le ingresa. Profe, Pero- yo ya ingresé. Ah, pero entonces, ¿qué pasó? Ahí ya se lo he cambiado desde que ingresamos. Perdón. No, pero acabo de llegarme el mensaje, corazón. Me acabo de llegar el mensaje. Me preocupabas. Listo, Gloria. Pero sí, no, qué pena. Ya, ahora sí te veo. Pero es que me preocupas porque. Listo, ya. Sigamos. Qué pena. No pasó nada, Gloria. Vale. Entonces, listo. Sueldo. Ojo que aquí es sencillo, ¿no? Aquí es el sueldo en UF. Eso es una moneda brasilera. Da. ¿Cuánto equivale? Entonces, el valor dividido el sueldo UF. Listo. 48. Ah, no tiene pérdida. Ay, ¿qué se me pasó? ¿Qué se me olvidó hacer ahí? En la primera, fijarlo. F4. Y eso que estoy repetitivo acá. Listo. Lo corrijo y vuelvo atrás y lo corro. Entonces, recuerden, F2 lo edito y me ubico en la celda que se me olvidó y le doy F2 y lo edito. Listo, y lo arrastro. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué pasa? Me dice ahí un ejercicio que mi sueldo es de 800.000 pesos, que yo trabajo 25 días y que cada día trabajo 8 horas. Y esto sí se lo deben saber ustedes porque si a mí me pagan, entonces yo tengo que saber cuánto me pagan la hora. Porque es que yo tengo que saber cuánto me pagan la hora. ¿Sí? A todos nos pasa. Por ejemplo, a mí hoy me pasó. Entonces llegué tarde porque llegué 2 horas tarde y entonces el jefe me dijo, no, es que yo no le voy a pagar todo el día, sino la hora. Entonces, ¿cómo hago yo para saber la hora? Entonces, ¿cómo harían ustedes para identificar la hora? A ver si están así como interactivos y entre... Por el formato fecha, ¿no? No, no, pues no con el formato fecha, no, sin formato, sino con cálculo matemático. No, te comiste la... ¿No? No, no, señor. No, listo. Hay una forma en la cual, miren cómo lo voy a hacer. Vamos a ver si lo podemos entender. Lo voy a hacer acá abajito. Es para que me entiendan la ecuación final. Entonces, en la ecuación final yo lo que haría es, ¿cuánto? Del primero. Voy a hacer, es para que me entiendan la explicación. El sueldo, es que esto me queda más fácil explicarlo en tablero, pero ya aprendí aquí cómo hacerlo en Excel. Sería el sueldo dividido la cantidad de días. ¿Qué me va a decir el sueldo dividido la cantidad de días? ¿Qué me va a dar? Me va a dar cuánto me pagan cada día, ¿cierto? Sí, Listo. señor. Entonces me dicen que me pagan 32.000 pesos el día. Ahora, lo que yo haría acá es que me dé la respuesta de estos 32.000 pesos, que es el día, dividido la cantidad de horas. Y me da cuánto me pagan cada hora. ¿Listo? Entonces, divido por el día y luego divido por la hora. Entonces vamos a hacerlo. Yo lo voy a explicar. Entonces es la respuesta de 80.000 dividido los días, dividido la hora. Y me da 4.000. ¿Cierto? Yo les explico acá. Primero, divido por el cuánto me da el día o divido cuánto. Esa es una forma. ¿Súper? Espero, ¿la entendieron? Y la ecuación es tan sencilla que es colocar el sueldo, lo divido en cuántos días y lo divido, otra vez lo divido. Recordemos que eso es una ecuación de cuando uno divide por divide y divide, entonces el último es por 1 y entonces ahí hacemos una ecuación que ya les voy a explicar cómo quedaría. ¿Esa la entendieron? Bueno, ahí sí ya son operaciones matemáticas que ya ahí sí como que no me corresponden, pero espero ser práctico con ustedes. Voy a hacerlo de otra forma. Entonces resulta y sucede que aquí lo que yo voy a hacer es que voy a encontrar es cuántas horas he trabajado. Aquí está es más fácil. ¿Cuántas horas he trabajado? ¿Cómo sé yo las horas que he trabajado de los meses? Entonces, sencillo. Yo lo que hago es deme la respuesta de los días que he trabajado 25 horas y lo multiplico por la cantidad de horas. Eso me va a dar las horas totales en el mes. Por consiguiente, al final, lo que tengo que hacer es deme la respuesta de que si yo he trabajado por 800.000 pesos, ¿cuántos días?
Entonces, lo divido por la cantidad de horas que he trabajado al mes, que son 200, que es la multiplicación. Entonces me da 400, ¿sí? Entonces aquí yo puedo hacer otro ejercicio que voy a hacerlo en el siguiente, o acá mismo. Entonces sería la respuesta, aquí sí yo diría, de esta, ojo, dividido, y entonces ahí sí abro paréntesis, este por este. Ojo con el paréntesis, porque el paréntesis es súper importante, porque aquí sí lo primero que va a hacer es la multiplicación y luego la división, y me da los 40.000. Entonces tenemos diferentes formas de hacerlo. Y arrastramos. ¿Listo? Hay aquí, profe, que, bueno, ¿hay alguna pregunta? Súper, si estuvo entendible la explicación, espero. Espero. Si cualquier cosita, porfa, me interrumpen. Pregunten. No se les olvide preguntar. ¿Claro? Bueno, o sea que vamos rápidos. Estamos ágiles hoy. Entonces, resulta y sucede que aquí me dice que cuánto sería el sueldo por horas en euros. Ah, fácil, pues yo lo tengo en pesos, pues se lo voy a dar en euros, pero pues no está el euro, pues tranquilos, selecciono la casillita, la bajo, entonces aquí en vez de colocar UF coloco euros, me voy a la casilla, bueno, hago la ecuación y le digo que el resultado es este, dividido, si está en pesos lo divido, el euro, no se me olvide fijar F4 y lo corro. Ojo, ¿no? Ahí está 16.400, eso no es el valor. Entonces, nuevamente voy al Excel, por allá. Ya que hay un ejercicio que no me da dólares, sino entonces por acá. ABCD, uy, digo, madre, se me subió mucho. Aquí, euro. Está en, uy, igual, está como más, uy, 4.957. Pasó al euro, al dólar, 4.957. Ay, vea, es lo que estoy haciendo. Excel, acá, en el euro. 4.957. Enter. Y ya tengo los valores. Ah, lo mismo, los decimales. Entonces, efectivamente, si el euro está en 4.900, 4.000 es casi un euro. 3.000 es 0,6 euros. 4.500 casi ya o más de un euro. Y aquí este 30.000 me pagan 6.000, 6 euros. Porque pues ya aquí el sueldo es mucho más grande, es 1.500.000. Quiere decir que, y él trabaja 10 días de 5, ese debe ser el ingeniero. Ah. Entonces, ahí aplica. Entonces ustedes tienen una tabla donde encontraron y hacen una relación. Con solo hacer una primera operación, entonces ya saben. Y entonces acá tiene la tabla de cuánto le pagan a cada uno. Cuánto a Marco, a Rodrigo, a Sergio, a Roberto. ¿Listos? Vamos a seguir. Entonces, en este ejercicio nos encontramos nuevamente con un ejercicio que ustedes habían visto. ¿Cuál era el ejercicio? Ese ejercicio que se llamaba el de la tabla de multiplicar, ¿no? ¿Sí se acuerdan? El de la tabla de multiplicar. Ay, ¿cómo funciona ese ejercicio de la tabla de multiplicar? Entonces, súper sencillo. Vamos a decir que el costo o el valor que da es el costo más el incremento. Y miren que aquí con este cuadro es mucho más sencillo. Entonces acordémonos que yo podía colocar el primer valor más el siguiente valor y enter. Y luego empezar a qué. Como son 5 por 5 son 25 ecuaciones. Ah, que yo lo tengo con referencia absoluta. Entonces sería este valor más este valor. Y lo que voy a hacer ahí es referenciarlo, F4. Enter. Y entonces arrastro. El siguiente valor sería entonces este más el de arriba y lo fijo. Pero ¿qué pasaría ahí? Me toca hacer 5 ecuaciones, estas 5, esos cinco primeras ecuaciones y arrastrar. Y acordábamos que había una forma mucho más sencilla. Entonces volvemos a explicarlo. Entonces era coger el valor del costo más el incremento del lunes, por ahora. Y ahí yo me estoy dando cuenta de que en dónde están los costos. Acá. Los costos están acá. Están en la celda, en la columna B. Por consiguiente, la B es la que fijo. Esa es la que le coloco el signo peso. Y también los incrementos están en la fila 5. Entonces, fijo la fila 5. ¿Sí ve que acá se ve un poquito mejor? Entonces, siempre va a estar fija la columna B y la fila 5, que son los que tengo que fijar. Entonces ya no utilizo una fijación absoluta, sino una fijación relativa. Y Enter. Ojo, lo único que tengo que hacer es ir hasta el fondo y doble clic. Y verificar con el F2 que efectivamente cada uno me está haciendo. O sea,
el costo más el incremento del martes. Aquí, el costo de la esta más el incremento. ¿Sí? Súper. Entonces, aquí volvemos otra vez al de la tabla de multiplicar. ¿Por qué siempre es utilizable? Porque este ejercicio, fijo y preguntable en cualquier prueba. ¿Qué tal cuando yo llegue allá y les diga, bueno, los de consorcio 6, C y C, miremos a ver si sus trabajadores sí aprendieron? Hágales la prueba de la tabla de multiplicar. Y se tienen que demorar mínimo 2 minutos. Con eso me prueban a mí a ver si sí les expliqué o no. ¿Vale? Listo. Entonces aquí hacemos el ejercicio y pues se puede hacer otra vez, pero usted ya la sabe, la de la tabla de multiplicar. Vamos a guardar y vamos a seguir. ¿Listos? Vamos avanzando. ¿Cómo les ha parecido? Yo sigo preguntando, pues para saber si estamos por ahí. ¿Estamos bien? Sí, Súper. señor, no, pues se ve como fácil. Cuando la estamos haciendo así, súper. Listo. Vamos a la siguiente. Otra. Entonces resulta y sucede que tenemos una tabla donde tenemos unos destinos. Entonces, listo. Costo. Costo total del viaje. Pues sencillo. ¿Cuánto me gasté en el pasaje? Más cuánto vale la tasa del embarque. Listo. No más es eso. Y arrastro. Eso es lo que me cuesta el viaje. El pasaje más la tasa. Eso es lo que yo me puedo gastar. ¿Cuánto me gasto en pasaje más lo que me gaste en la tasa? ¿Cierto? Y esto está en dólares, dólares. ¿Listo? Y entonces en la siguiente me dice, bueno, no, pero estamos aquí en Colombia, entonces ¿cuál es el costo en pesos? Nuevamente, damos el valor del costo total del viaje y lo multiplicamos por el dólar. Y no se nos olvide fijar, F4. Enter. No lo vamos a arrastrar hasta abajo, sino lo vamos hasta la anterior casilla donde está. Si le damos doble clic se nos baja mucho y no hay lío. ¿Por qué? Porque colocamos un valor aquí que dice total costo del destino de viajes. Ah, pero recordemos que el dólar no está en eso, entonces está en 4.970. Entonces aquí es donde empezamos a buscar las funciones. Me dice, ¿cuánto es el total? O sea, ¿cuánto me gastaría si viajo a todas? Con total de costos para viajar en todos los destinos. Entonces, ay, el profe ya nos la enseñó que por acá arribita tenemos las funciones. Ojo, mira, acá entró alguien. Que tenemos las funciones. Entonces, ¿qué tenemos las funciones? Entonces, las funciones las podemos sacar acá con fx. Tenemos fórmulas y tenemos fx. Tenemos las de autosuma, que son las más comunes, pero también tenemos aquí en el inicio las más comunes. Vamos a utilizar estas en estos primeros ejercicios. Suma. Entonces, suma al igual, al shift igual, al shift igual. La suma. Y obviamente me salió la suma de los totales, enter. Entonces yo sé que en ese paseo me gasto eso, ese valor. Entonces empezamos nosotros aquí, ahora sí, a ver las funciones. Entonces vamos a utilizar las funciones más comunes, que ya las explicamos y las averiguamos, ¿sí? Las funciones más comunes son estas que están acá. Suma, promedio, contar número, máximo y mínimo, ¿vale? Entonces vamos a expresarlas. Aquí tengo una tabla. No se nos olvide guardar. Tengo una tabla donde tengo los empleados y el sueldo base. Y como nosotros manejamos acá, ¿cierto? Nosotros tenemos un descuento, pues acá es ARL, ¿no? El ARL. Tenemos también un descuento de salud y eso es lo que nos van a pagar. ¿Cierto? Nosotros tenemos un sueldo y nos dicen su sueldo es de tanto y después nos hacen el descuento de AFP y el descuento de salud y nos liquidan algo. Y esos descuentos tienen un porcentaje. Aquí en esta tabla son el mismo valor para todos y el mismo valor para todos. Tiene que ser referenciado. Entonces nos ubicamos y decimos que es el sueldo base, el descuento de AFP es el sueldo base multiplicado por el tanto por ciento y lo fijamos. Podemos autorrellenar. ¿Y el descuento de salud cuánto es? Lo mismo, deme la respuesta, es del sueldo multiplicado por el de salud. Que no se nos olvide referenciar. F4, Enter. Y tenemos el descuento de salud. Entonces aquí nos sale el sueldo, cuánto nos descuenta cada uno de AR o de AFP y cuánto nos descuenta cada uno. Entonces el sueldo líquido a pagar sería el sueldo menos el descuento de AFP menos el descuento de salud. Enter. Y yo obtengo los diferentes valores. Uy, fácil, supremamente sencillo.
Y entonces acá en el ejercicio, ajeno a la tabla, alguien me pregunta, ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? Entonces yo como jefe necesito saber, oiga, ¿quién fue el que ganó más? ¿Qué voy a utilizar? El máximo. Ojo, ¿el máximo de qué? De estos valores. El máximo del liquidado. Y me salió que el que más gana, gana 799.000. En el siguiente me dice, bueno, necesito, ¿cuál fue el peor? ¿Cuál fue el peor pago? O sea, el peor. Ah, listo. El mínimo. ¿El mínimo de cuál? De estos valores. Listo, enter. Entonces tengo el del mínimo. Ahora me dice, ¿cuánto es el promedio de los sueldos? De los sueldos, pues no son el sueldo base, sino el sueldo liquidado, el promedio. O sea, porque yo necesito saber como jefe cuánto es el... Ah, listo, no se preocupe. Sacamos el promedio y los valores los seleccionamos dándole enter. Entonces acá tengo el promedio. Acá me pregunta, ojo, porque yo es que le estoy haciendo un informe. Yo ya aprendí en las anteriores a llenar tablas. Ahora no necesito llenar tablas, sino que dar las respuestas. Me dice, ¿cuál es el total a pagar de los sueldos? Porque yo necesito saber, la suma. ¿De qué? De los sueldos. ¿Listo? Y enter. ¿Y cuántos empleados hay en la nómina? Entonces póngale cuidado acá. ¿Cuántos empleados hay en la nómina? Entonces acá hay un ejercicio que me dice contar el número. Ojo, contar números. Quiere decir que si yo le doy ese ejercicio, pues sigo contando los mismos números. ¿Cierto? Entonces cuento los números y tengo los valores. 11. Entonces yo tengo los ejercicios acá diferentes. Miren, acordémonos que estos valores que están acá, que son los más comunes, si yo selecciono los datos, los voy a obtener acá abajo. Mire, el promedio, 542, efectivamente, 542,671. El recuento, 11, muy bien. El mínimo, 117, 117. El máximo, 799, máximo 799. La suma, 5.968, 5.968. Son los comunes, que es casi siempre lo que me preguntan comúnmente. Y se saca a partir de rangos. Entonces, comúnmente si alguien me pregunta, ¿cuáles fueron los sueldos base? Pues yo lo selecciono y le puedo decir, todos los sueldos base suman 7.368.651. Así al ojo. Pero si yo me lo ponen como ejercicio, entonces recordemos que yo ya acá, bueno, acá la suma y selecciono, ay, perdón, ¿qué hizo? La suma y selecciono los valores de sueldo base y efectivamente me da los 7 millones. ¿Listo? Lo que nosotros aquí también podemos aprender es que estos valores nosotros les podemos dar un nombre. Entonces, miren, recuerden que yo puedo seleccionar un rango de valores, que seleccionar un rango son varias celdas. ¿Para qué? Entonces voy a, por ejemplo, acá decirle líquido, o sea, liquidación, liquidar, para que no sea tan largo, liquidar. Entonces yo le coloqué que liquidar son estos valores. ¿Para qué? Entonces voy a hacer el ejercicio aquí adelantico. ¿Cuánto gana el mejor pago? Entonces le digo, ¿el máximo de qué? Entonces ya no tengo que seleccionar, sino llamar el rango que le acabo de colocar un nombre, que es liquidar. Ay, perdón. Uy. Cuando vamos a seleccionar algo así rápidamente, por ejemplo la suma, y le voy a escribir liquidar, me aparece ahí el valor. Para seleccionarlo rápidamente hago doble clic o con el tabulador. Tabulador, liquidar y enter. ¿Y por qué no me lo tomo? Ah, perdón, porque es el empleado mejor, es el máximo, ¿no? El máximo de liquidar, enter. En el siguiente tengo el peor pago. Entonces, ¿qué sería? ¿El mínimo de qué? De liquidar. Ojo, porque aquí son unas tablas muy pequeñas son pocos datos. Pero si yo tengo muchos datos, entonces me queda más fácil seleccionar todos los datos, colocarle un nombre en vez de estar seleccionando. Entonces aquí yo lo único que le digo es, aquí es el promedio. Entonces, ¿el promedio de qué? De liquidar. Y sigo. El total a pagar de los sueldos. Ah, fácil. El total a pagar es la suma de qué? De liquidar. Tabulador. Enter. Entonces, aquí ustedes van cogiendo habilidades dependiendo de cuál es la necesidad que ustedes tengan. ¿Qué es lo que ustedes necesitan hacer? Eh, ¿Cuántos empleados hay en la nómina? Entonces, contar números de qué? De liquidar. Entonces, de liqui, bajo acá, tabulador, liquidar.
Entonces me están dando los mismos valores. Aquí es donde ustedes empiezan a tener una referencia y una relación de qué es o cómo les quedaría a ustedes más práctico, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hacer un ejercicio de aquí más adelante donde voy a tener, pero ya de diferentes valores. Aquí como eran todo lo mismo, del valor a liquidar, pues le coloqué un nombre, ¿vale? No se les olvide guardar y vamos a seguir. Entonces aquí vamos a tener uno de seguir y entonces tenemos los elementos. Entonces vamos a colocar los elementos y aquí le vamos a colocar, me dice que calcule el promedio de notas de cada alumno. Entonces, lógico que para cada alumno tenemos una relación y aquí es el promedio. Entonces, ahí en el promedio, ¿qué hago? ¿Para qué? Para saber que cuando yo utilizo, para saber que yo utilizo, para saber que yo utilizo. Permítame un momento. Cuando nosotros, perdónenme, cuando nosotros estamos viendo el promedio, miren, yo dice de B6 a E6. Súper. Lo que yo voy a hacer acá, sencillamente, es que utilicé una fórmula, una función, y sé que cada que aumente, pues la función también me va a modificar. Entonces, donde era B6, aquí donde era B6, en la siguiente va a ser B7. Y en la siguiente B8 y así, porque aumentó, pero yo utilicé, fue una función. Entonces, pero le dije que eran unos valores y él también las funciones me las va a incrementar si yo las necesito arrastrar, pero si las necesito fijar, también tengo que fijar. ¿Sí? Entonces aquí me dio el promedio. Entonces, ahora ya tengo el promedio, entonces me dice, ¿cuál es el promedio más alto? Entonces, promedio más alto, el máximo ¿de qué? De los promedios y enter. El más bajo de los promedios, el mínimo, y selecciono los promedios, enter. Número de alumnos, listo, perdón, número de alumnos, contar. Entonces cuento los números de alumnos, de promedio. No vamos a contar acá, ya lo vamos a explicar más adelante, ¿listo? Y al final me dice la nota más repetida. Entonces, resulta y sucede que yo necesito buscar una función de cuáles son las notas más repetidas o las más concurrentes. Entonces, recordémonos que aquí pues ya estamos avanzando y ya no vamos a utilizar una función que es esta basada, sino algo más complejo y más difícil. Entonces voy a utilizar más funciones o recordemos que vamos a darle aquí el fx o la fórmula insertar allá funciones, ¿cierto? Entonces, más funciones y vamos a escribir una palabra, entonces, repetida, repetida. Entonces, como no es Google, no me va a aparecer ninguna. Entonces, otra, repite, repite. Esa era la que nos había encontrado que era la moda. Y yo les había explicado que era la moda. Entonces, ¿cómo es la moda? La moda es cuando uno dice, uy, esta está la moda, es porque se está colocando lo que todo el mundo se está colocando. O sea, un vestido muy frecuente. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar el de la moda para ese ejercicio que dice que es el que más se repite y también utiliza un rango. Entonces, ¿de qué? De las notas. Pero ojo, como son las notas, entonces es estos valores, desde B6 hasta la E11, las notas más repetidas. Listo. Entonces yo veo que aquí me salió algo como raro, porque yo veo que la nota que más se repite es el número 6, el valor 6, ¿sí o no? El valor 6. ¿Cuál será mi error ahí? Y me dice que la nota que más se repite es 5,9. ¿Qué estoy cometiendo yo ahí? Un errorcito súper sencillo. ¿Cuál sería el error que yo estoy cometiendo ahí? Que estas notas no las estoy viendo con sus decimales, sino las estoy viendo aproximadas. Entonces, cuando yo veo sus decimales, me doy cuenta que efectivamente 5,9 que está acá, con este que está acá y este que está acá, son los más repetidos, son 3 veces. En cambio, las otras notas no se repiten tanto como el 5,9. Pero si yo las veo sin decimales, bueno, si yo las veo sin decimales todas, entonces yo veo más veces 6. Y aquí me está dando una respuesta exacta, porque a él no le interesa lo como yo lo vea, sino la respuesta exacta y verdadera. ¿Listo? Entonces, por consiguiente, yo tengo esos elementos.
Vamos a darle guardar. ¿Qué pregunta tienen? ¿Cómo les ha parecido? ¿Súper? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vale, listo, sigamos. Sigamos, ¿cómo estamos? Ah, bueno, vamos bien. Súper bien de tiempo porque ustedes no han preguntado nada. Entonces vamos bien. En la siguiente ejercicio, démonos cuenta que aquí, ya lo habíamos dicho en el anterior, las tablas ya están relacionadas, ya están hechas. Entonces, otro ejercicio que nosotros tenemos en Excel es sacar información de una tabla que está hecha. Las anteriores hicimos tablas, vamos a hacer tablas. Otra es sacar, entonces por eso es que existen las tablas dinámicas, por eso es que existen las gráficas o las mismas tablas para hacer unos ejercicios, ¿vale? Entonces ahí nos vamos a estar mirando, midiendo en este ejercicio. Listo. Entonces dice, ¿cuántos clientes tiene una tabla? Entonces, mire, como yo ya aprendí, ya me enseñó el profesor que yo tengo, que yo puedo sacar de acá el contar números, ¿cierto? Pero yo me doy cuenta que también lo puedo ir escribiendo. Entonces yo ya me acuerdo que la función que utilizaba el profesor es contar, ¿cierto? Entonces, recordemos, empezamos con el más y las funciones tienen el nombre de la función. Entonces yo empecé a escribirlo. Y miren, me aparecen una serie de funciones, pero ojo con lo que voy a explicar acá. Entonces me aparece un contar. En la primera opción me aparece un contar y me dice, cuente el número de celdas de un rango que contienen números. Ah, quiere decir que ese me sirve, pero si los elementos o el rango que yo voy a mirar contiene números. ¿Sí o no? Si contiene números. En la siguiente me dice, bueno, espere, con la flechita del cursor voy abajo, contar blanco. Contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. O sea que yo puedo mirar si alguna está en blanco. Sí, por ejemplo, aquí va a haber una opción donde me dice hay cosas en blanco. Ojo, si hay un espacio, el carácter espacio es un carácter. ¿Sí? En blanco es que no hay nada, no existe nada. Entonces yo puedo contar cuántos no tienen nada. En la siguiente voy a utilizar un contar sí. Entonces dice, cuenta las celdas de un rango que coinciden con una condición. O sea, yo puedo contar bajo cierta condición. Bueno. Y puedo contar, dice contar si conjunto, entonces puedo utilizar, pero con varias condiciones. Y al final me aparece una que dice contar A. Y dice cuenta el rango de celdas que no son vacías. O sea, que no, perdón lo que es como suene, pero que no me interesa que tenga dentro. Contarle que tenga algo, lo cuenta. Entonces, si yo utilizo contar vacío, o sea, contar, no más, contar, tengo que seleccionar los números, ¿cierto? Los números. Enter. Si yo en el ejercicio le doy contar, 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 ese tabulador, y selecciono las letras, me sale mal. ¿Por qué? Él me cuenta números. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero contar letras? ¿Cuál utilizo? Entonces, más, conta. La de la A. Y ahí sí puedo seleccionar los nombres. Enter. 17. Porque ahí no me interesa si es número, si es letra, si es texto, de tal, desde que tenga un carácter, lo cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos al siguiente, me dice total de montos. Bueno, ya estoy empezando como a jugar una gotica con más funciones. Entonces, de hecho, eso me nos cuenta cómo yo puedo ver funciones, escribiéndolas y empezar a mirar las características que tiene cada una. Entonces yo puedo relacionar esas características y irlas cambiar. Por ejemplo, ahí me salió, yo no sé por qué me salió cambiar. Evalúa la expresión con una lista. No, eso mejor dicho, si ya es, allá eso es más carácter. Devuelve los caracteres específicos del número, no sé. A partir del juego de caracteres, no sé. Es más complejo. Pero pues las básicas sí las voy entendiendo. ¿Listo? A ver. Listo. En la siguiente me dice el total, no tengo ya como más que decir, que eso es la suma. No tengo más que decir que esa es la suma. Perdón, me fue. Listo. Aquí tengo la suma. Sí. La suma. ¿De qué? Del total de montos. O sea, miren, aquí ya voy a seleccionar los montos.
¿Sí o no? Montos, enter. Me dice el promedio de los montos. Nuevamente el promedio y selecciono los montos. ¿Cómo puedo seleccionar? Ubicarme en la primera y control shift hasta abajo. Ubico en la primera, control shift hasta abajo. Recordemos que el control me llega desde la primera casilla hasta la última. Y con el control shift, llego hasta todas. Y enter. Porque puede ser que la tabla aquí yo las tengo pequeñas, pero si ustedes tienen una tabla grande, entonces ya me dice el monto máximo. Entonces, el monto máximo, me ubico en la primera y control shift hasta abajo. Ojo, no me va a funcionar muy bien si tengo espacios, solo cuando todos los caracteres están llenos. Monto mínimo. Monto mínimo. Y cuando hay espacios, Listo. Ah, tú me preguntaste la vez pasada lo mismo. Mira lo que yo encontré fue la forma de hacerla rápida. Entonces, si en algún momento hay un espacio, ya te lo voy a hacer. ¿En qué año? Pone, ya lo vamos a hacer. ¿En qué año se solicitaron más productos? Entonces, cuando yo utilizo más productos, miren lo que hice yo acá. Resulta y sucede que a cada valor le coloqué un año de venta. Quiere decir que el año que más se repita es en el año que más se vendieron. ¿Sí? En el año que más se repitan es en el año que más se vendieron. Y así yo voy a obtener el año que más vendió. Entonces, ¿cuál es la función que yo voy a utilizar para el año que más se repita? Entonces, la moda, ¿no? Ya lo habíamos visto. Moda. Mira que en ese, ahorita más adelante les va, la moda. ¿De qué valores? Pues de los años. Voy ahí, control shift, hasta abajo. ¿Listo? Y enter. Listo. Miren que acá resolví la duda que tenía de nuestra compañerita de los espacios, porque aquí me dice, ¿cuántos clientes no tienen región? Entonces, yo me acordé que hay un contar blanco, ¿cierto? Contar blanco, ¿cierto? Y aquí va a haber el error efectivamente que si yo me ubico en la primera celda y utilizo el control shift, él va a saltar y va a demorarse porque no va a encontrar. Entonces yo tendría que bajar. Una de las opciones que yo encontré así como rapidita fue ubicarme en una sección donde yo sepa que todos los valores están llenos y hacer control shift hasta abajo y lo único que tengo que hacer es arrastrar hasta el valor que yo encontré. ¿Sí me explico? Selecciono unos valores para que él llegue del primero hasta el segundo y lo único que hago es yo, miren, ubico, perdón, acá, con la función más, contar blanco, selecciono desde el primero hasta el último y luego cojo una esquinita, no la esquinita de acá, sino cojo una paredcita y selecciono hasta acá. Pues la cojo, miren, la puedo coger y la puedo llevar, pero como sé que ya esos son valores, me ubico en la primera y la coloco y la dejo ahí y enter. Y tengo una forma rápida de seleccionar desde la primera hasta la última. Esa fue la más rápida que yo encontré. No encontré ninguna otra función, a no ser de que me tocara arrastrar. Pero me pareció muy práctica hacerla de esa forma. Espero que te pueda ayudar para hallar la compañerita que tiene el inconveniente. Espero que esa le haya ayudado. Porque así fue la más práctica. Estuve mirando y precisamente aquí en este ejercicio es la más práctica que yo puedo hacer. ¿Sí te parece práctico? ¿Sí? Porque, por ejemplo, miren, en la siguiente opción, vamos a seguir, en la siguiente opción me da total en pesos. Entonces, ¿yo qué hago en el total de en pesos? Ah, la suma de los sueldos. Entonces, me ubico en la primera, control shift y hasta la última. Y enter. Número de empleados. Ay, espérense, no contar, pero tengo acá la de contar número. Bueno, cuento los sueldos. Entonces, contar los sueldos. Enter. Sueldo más alto. Ah, vamos, ya somos más prácticos. El máximo de qué? De los sueldos. Me ubico en la primera y control shift hasta abajo. Enter. Entonces me dice sueldo más bajo. Mínimo. Yo sé que es la repetición, pero la repetición nos ayuda a ser prácticos y habilidosos. Promedio de los sueldos. Listo, otra vez, promedio. Eso es rápido, profesor. Promedio de aquí hasta acá. Sueldos, enter. Promedio del número de hijos. Ah, bueno, aquí ya es otra cosa. El promedio
y seleccionamos aquí el primero y vamos con Control Shift hasta el último y Enter. ¿Cuántos empleados no tienen dirección? Uy, acá si ven, ya me compliqué. Entonces, me ubico en el texto, tengo que ubicar, hacer, ya no me sale la gráfica, sino contar, que, ay, jue madre, contar, me equivoqué, contar, ¿cierto? Con las flechitas me ubico y si voy a seleccionar alguna, o le doy doble clic o con el tabulador, contar blanco, tabulador, y me dice que el rango, me ubico en la primera, pero recordamos que Control Shift hacia abajo, miren, y aquí va a ser más difícil porque, ahí fue donde me di cuenta, y me va a agradecer mi compañerita, es porque el último valor precisamente está en blanco. Entonces, si yo me voy a ir bajando, cuando llegue a ese último valor acá, y baje, no me va a llegar a ese último, sino me va a llegar por allá al último y no me va a servir. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Vuelvo y lo voy a tratar de hacer. Entonces, me ubico en alguno que tenga todos, Control Shift hasta abajo, y con el cursor selecciono la dirección y Enter. Entonces, él me contó cuántos están en blanco. ¿Listo? Él me cuenta cuántos valores están en blanco. ¿Listo? Entonces, así yo puedo obtener ese. Me pareció supremamente rápido hacerlo así. Entonces, recordemos que aquí no puedo seleccionar los blancos ni doble clic, ni hacer el arrastre rápido. Entonces me toca apoyarme en una que sí tenga todos y arrastrarla hasta el otro. ¿Listo? ¿Cuál es el número de hijos más habitual? Entonces seguimos. Y miren, hay hasta palabras, las cuales se utilizan, que uno dice habitual, o sea, la moda o los elementos. Entonces yo digo, deme la respuesta de cuál es el más habitual, o sea, la moda es la moda 1. ¿Moda 1 de qué? De los hijos. O sea, ¿cuál es el que más se repite? El 2. ¿Listo? Y así vamos dándonos cuenta de los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces aquí hay otras que pues obviamente seguimos con el ejercicio o llenar tablas o darse. Aquí es diferente, porque resulta y sucede que nos dice en la tabla. Vamos a ponerlo mucho más grande porque yo creo que están así como mirando mucho. En la tabla me dice que hay un sueldo, que hay una AFP, pero que dependiendo de acá, como las ARL, dependiendo si es compensar, le van a dar un porcentaje. Dependiendo si es otra, le dan otro porcentaje. Y lo mismo el ISAPRE. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué no tengo que fijar? Porque no son fijas, sino dependen de cada uno. Entonces, ¿qué hago yo? Determino y deme la respuesta del sueldo y lo multiplico por el AFP para cada caso. Y aquí fácilmente doble clic y él se va hasta el final. Y en el descuento ISAFRE lo mismo, deme la respuesta del sueldo y lo multiplico por el porcentaje. Y él me da el valor. Doble clic. Y lógicamente al final mi sueldo es el sueldo menos el descuento menos el otro descuento, que lo estoy obteniendo de la tabla y me estoy dando cuenta que cada valor es diferente porque cada uno tiene una empresa diferente. ¿Listo? Y obtengo el valor y lo arrastro. ¿Qué lo hice ahí? No tuve que ver el resto de tablas porque lo único que hice era doble clic y él llegó hasta el final. Entonces se dan cuenta cómo yo puedo, con solo los primeros daticos, empezar a referenciar porque ya tengo habilidades. Y yo creo que a esta hora, en este momento que ustedes están haciendo la tabla, también tienen las habilidades. Y le dan acá calcular el total del descuento. Entonces calcular el total del descuento. Entonces demos la respuesta del total, la suma. ¿La suma de qué? Del descuento AFP. Entonces me ubico en la primera, Control Shift hasta abajo y Enter. Calcular el promedio del descuento ISAFRE. Está el promedio y que el descuento ISAFRE. El descuento ISAFRE. Me ubico en la primera, Control Shift hasta abajo y Enter. Y estoy obteniendo. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Calcular el sueldo más alto.
el sueldo base más alto. Suma, no, más alto, máximo. ¿De qué? Del sueldo base. O sea, desde aquí hasta la siguiente. Enter. Vamos a la siguiente. Calcular el descuento AFP más bajo. Entonces, el mínimo. ¿De qué? Del descuento AFP. O sea, de aquí hasta abajo. Ay, algo falló ahí. Ay, control Z. Entonces, aquí es el descuento, ¿qué? O calcular el descuento más bajo. O sea, mínimo. Entonces, del descuento AFP, acá, hasta el final, enter. Listo. En la siguiente me dice el porcentaje ISAFRE más recurrente. Entonces, más, moda, entonces moda 1, más recurrente, o sea, que más se repite de qué, del porcentaje ISAFRE. O sea, como son por empresas, entonces vamos a ver cuál es el que más se repite, que es el valor del 6.9. Ese valor de 6.9 es de Banmédica. Listo. Ahora tengo cuántas personas no tienen información de la ubicación. ¿Cuál utilizamos? Más contar, y está el contar blanco. Y nuevamente podemos utilizar el de acá. Vamos a hacerlo así, el recurso, hasta el final. Seleccionamos una línea y corremos el valor y enter. Listo, entonces me dice que 7 valores están sin el contar. ¿Listos? ¿Y cuál es el sueldo líquido más bajo? Tal, mínimo, líquido, sueldo líquido, o sea, es de acá, del final, hasta abajo. Entonces son valores que ustedes le van a preguntar y ustedes lo pueden sacar en algún informe teniendo en cuenta la tabla y valerse de la tabla. Entonces yo estoy obteniendo información de una tabla. Por eso, para nuestro siguiente ejercicio, vamos a tener esta tabla y vamos a hacer el ejercicio de presentar cómo es una gráfica. Listo, entonces para hacer una gráfica lo primero que tenemos que hacer es, vamos a presentar los valores. Entonces, total mensual, vamos a hacer el mismo ejercicio de llenar la primera y el resto. Y vamos a presentar cómo se hace una gráfica. Listo, vamos a utilizar, complete el cuadro. Entonces me dice, total mensual, o sea, ¿cuánto vendió en enero el vendedor 1 más el 2 más el 3? Entonces, ojalá, no, la suma, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer la primera. Suma, ¿de qué? De los vendedores. Muy bien. En la siguiente, el promedio. Entonces, ¿el promedio de qué? Ojo, de vendedor 1, 2 y 3, no más. 1, 2 y 3. Enter. Luego, la venta más baja. O sea, el que vendió en algún momento la venta más baja. El mínimo. ¿De qué? De los 3 no más. Enter. Ahora, la venta más alta. O sea, ¿quién vendió el más alto? Entonces, máximo. Y démonos cuenta que aquí yo no estoy rellenando valores diferentes, sino valores para una sola tabla, porque me van a servir para después yo arrastrarlo. Número de vendedores sin ventas. Entonces, aquí, bueno, no está ahí. Entonces, entonces utilizo función, entonces la de contar blanco. Vamos a decirlo, no, no está por ahí. Entonces la escribo. Más contar. Entonces, con el flechita abajo y el tabulador blanco y selecciono los valores. Contar blanco desde ahí hasta ahí. Listo. 0, porque él vendió en todos los meses. Y ahora selecciono los valores y doble clic. Bueno, aquí estos últimos no me interesan. Ahí los tomó porque estaban referenciados. No me interesa. Listo. Suprimir. Entonces tengo los valores y me doy cuenta que en algunos sí colocó 1 porque encontró un blanco. O sea, si hubo algún vendedor que en algún mes algún vendedor no vendió. Entonces acá tengo 1, acá tengo otro 1 y acá tengo otro 1. Recordemos que nosotros conocemos y tenemos control shift L, un filtro, y le puedo decir que me filtre los que hayan sacado 1. Para saber yo cuál de esos vendedores fue el degeneradito que no me vendió. Ventas 1 acá, el otro en mayo, ventas 3, y el otra vez el vendedor 1 en agosto. Entonces yo ya sé que ellos no vendieron nada. Pero porque estaba de licencia, que porque, bueno, en fin. Y yo estoy obteniendo los valores con respecto a esa tabla y obteniendo los conocimientos con todo lo que yo tengo. ¿Listos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Cuando nosotros vamos a hacer una gráfica, que en este momento sí lo que vamos a hacer es insertar una gráfica. Entonces recordemos que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los valores sean
Dime, Una pregunta, ¿cómo sacó el número de vendedores sin ventas? Que me perdí. el contar blanco. Ah, ok. Contar Aquí. blanco de los 3 de cada mes. Entonces, miren que acá en marzo este no vendió, entonces no me salió un blanco de los 3. Ojo, tiene que ser solo de los 3, miren, para cada caso es de los 3 nomás, no de todos, todos, no. Sino enero, esta es la respuesta en enero, ninguno. En febrero, ninguno. En marzo sí hubo un blanco, ¿cierto? En abril no, en mayo hubo otro blanco. No me dice cuál, pero hubo un blanco. ¿Vale? Ya ahorita lo vamos a identificar con las gráficas. Entonces, cuando yo voy a hacer una gráfica, yo tengo que tener en cuenta que voy a seleccionar los datos. Y los datos, en algunos casos, tienen su título. ¿Cómo sé que estos son los títulos? Porque en mes tiene una palabra de texto y el resto texto. Pero en vendedor tiene un texto y en las otras tiene números. Pues yo doy por lógico que ese vendedor, aparte tiene otra forma, tiene otro formato. Entonces, Excel ya tiene la virtud de que cuando yo le doy un gráfico recomendado, entonces yo le doy un gráfico recomendado, él me va a mostrar algunos de los gráficos que yo tengo. Aquí yo doy la explicación básica. Entonces tenemos gráfico de columnas. Gráfico de columnas agrupadas se usa para comparar valores entre algunas categorías usando, listo, ahí lo tengo. Tengo gráfica lineal. Los gráficos de línea se usan para mostrar tendencias en el tiempo, año, mes y ta. ¿Por qué acá no hay nada? Porque en marzo no vendió el vendedor uno, ¿no? Ojo, estoy solo con el vendedor, el mes y el vendedor uno. Ahí, tapemos el resto, porque no estoy mirando más, que fue lo que seleccioné. Tengo una gráfica que se llama de áreas apiladas. Entonces quiere decir que él se va hasta cero y estas son las áreas apiladas. Y se usa para mostrar la relación de la parte del total del tiempo y por categorías. Úselo para mostrar magnitudes, cambio el transcurso del tiempo. Tenemos el de pastel o el de circulito, el de torta, pero lo que hace acá el de torta es sumar los valores y a cada valor, al sumar, es el 100%, es la totalidad. Es la totalidad y después lo que hace es sacarle un cierto porcentaje a cada valor para saber, suma. Y tenemos esta última que es la gráfica de embudo, que es una representación. Acá nos queda súper chévere porque en enero, febrero, marzo y cada vez fue vendiendo más. Entonces, yo saco una gráfica y le doy a aceptar. Recordemos que cuando nosotros insertamos, el valor siempre lo va a colocar encima, pero nosotros tenemos ese valor y él nos saca una pestaña. Aquí el diseño de la gráfica, entonces yo puedo cambiar el diseño a algo más bonito. Puedo cambiar la gráfica, entonces decir que sea en 3D, darle a aceptar y ya las gráficas van haciendo, va cuadrando uno algo más bonito. Y tenemos un formato, ya si ustedes quieren cambiar alguno de los elementos. ¿Listo? Esa es de un solo vendedor, no tengo inconveniente. En enero, ¿cuánto vendió? El título vendedor 1. Y aquí yo hago la referencia de que puedo seleccionar varios elementos, varios valores, pero ojo, cuando yo selecciono varios valores tienen que tener relación. Estamos hablando de qué vendió, de cuánto vendió en moneda. Pero yo no puedo seleccionar, por ejemplo, cuánto vendió y la edad de cada vendedor. Porque, porque unos son valores de edad, de años, y los otros son valores de pesos de cuánto vendió. Aquí sí, porque todos los meses, yo sé que en enero el uno vendió 25, el otro 253, el otro 268, entonces son relacionales, que ahí es donde hay el error cuando nosotros vamos a insertar una gráfica. Y lo que le digo es insertar, y me dice que una gráfica recomendada. Entonces, miren, lo mismo. Tenemos una lineal. Tenemos la de columnas agrupadas. Miren que yo tan chévere. Tengo aquí ya viendo que tengo enero, tengo febrero y tengo las lineecitas. Tengo una que me va a sumar. Me va a salir como el total de lo que vendió 1 más 2 más 3 y me lo coloca con colorcitos diferentes, ¿cierto? Y en el mes que no vendió alguno, por ejemplo, el vendedor 1 no vendió acá, entonces me aparecen los dos y veo como una tendencia de cuánto se vendió por mes que va aumentando, pero que los meses que no vendió alguno, pues se me bajó las ventas. Entonces tengo esta tendencia, la de las áreas y la de dispersión. Eso es un gráfico que se usa para comparar al menos dos conjuntos de valores o partes dadas. Entonces, ¿cómo se comporta? ¿Listo? Aquí son dos valores, vendedor 2 y 3. Solo me cogió 2 y 3 porque son solo dos valores. Entonces yo puedo utilizar esta que es común y darle a aceptar. Y me voy a dar cuenta aquí que como me la colocó encima, entonces yo la puedo colocar grande y la tengo ahí grande. Y aquí sí ya puedo observar cómo fueron las ventas en enero, en febrero, en marzo, que no vendió el azul.
Y eso es lo que necesita el jefe, ¿cierto? Que puedo cambiar la gráfica. Entonces ya sabemos que la podemos colocar en 3 y ojo, miren este ejercicio. Resulta y sucede que nosotros tenemos aquí por vendedor y por mes. O sea, en enero y cuánto vendió cada vendedor. Y hay una que es cambiar de fila a columna, donde yo puedo tener por vendedor, vendedor 1, 2 y 3, y lo que me va a mostrar es enero, febrero, marzo. Y en el valor que no se vendió, que es en marzo, no me lo va a mostrar. Y yo tengo una tendencia a cómo se comportó cada vendedor. O cambiar y ver cada mes. Lógicamente estamos viendo mes con vendedor, porque así es la tabla, ¿no? Meses, enero, febrero, ay, perdón. Meses, enero, febrero, marzo, abril, y los vendedores, que es vendedor 1, 2 y 3. Entonces lo que hago yo acá al invertir la tabla es verlo al contrario. Al contrario, si yo cogiera la tabla y la invirtiera, es lo que yo estaría viendo al revés. Y cuando nosotros vamos a hacer el cambio acá, lo que vamos a darle es clic derecho y le podamos dar el formato. Cuando le encuentro el formato, entonces voy a agrandar acá. Entonces tengo formato del área de gráfica porque es lo que está seleccionado. Pero también puedo darle el formato al título. Entonces formato al título de relleno con un degradé. Y el fondo lo vamos a tratar con un sólido. Y bueno, pero azul no, porque azul por ahí hay un azul, entonces con rojo. No, bueno, rojo. Puchica, quedó eso bonito, eso morado. Bueno, moradito. Listo. Entonces yo puedo cambiar porque cada elemento es un elemento diferente. Y miren que cada que yo selecciono me da el formato de algo diferente. ¿Sí? Que creo que debería cambiar ese formato. Bueno, listo. Pues nada. La gráfica hace parte, entonces la voy a poner acá chiquitica y tengo una gráfica, que eso es lo que el jefe que yo quiero ver. Y tengo las dos diferentes gráficas, del vendedor 1 y de los 3 vendedores. Esa gráfica me quedó muy fea con ese formato de... Ah, bueno, de pronto yo puedo hacer algo más fácil, que es seleccionar y darle acá en diseño gráfico algo ya preestablecido. Aquí, ya me queda más bonito. ¿Listo? Y obtengo yo la forma de obtener las gráficas. Y lógicamente me valgo de los ejercicios para explicar algo, porque si no tengo el ejercicio, pues me queda difícil de explicar. ¿Listos? Uy. Ahí quedamos con los muchachos de la mañana y precisamente, miren, efectivamente quedamos súper con los muchachos de la tarde. Estamos súper bien coordinados. Aquí me detengo yo y les pido que si tienen alguna pregunta. ¿Listos? Entonces, ya califiqué la unidad 1, ya les hice los comentarios, por favor retroalimenten. Ya tienen el taller, pues vámonos haciendo, no tienen que entregarlo hoy ni mañana, sino cuando lo terminemos. Y de pronto, si no alcanzo a terminarlo mañana, me puedo tomar otro día más y súper para que, o en el otro día vemos tablas dinámicas y macros en un momentico y ya seguimos con el temario. No se queden atrás, todavía nos quedan 20, casi un mes nos queda completico. Y voy a empezar ahora sí a molestarlos porque pues ya necesito mucha agilidad de ustedes. Espero colaborarles, espero ayudarles, espero que ustedes se tomen el tiempo. Si alguno en algún momento quiere adelantar el trabajo que yo le envié, pues lo puede hacer, pero pues vuelvo y le digo, pues en este ejercicio sí no es la idea. Me gustaría más que adelantaran lo que es la plataforma. Eh, nada, preguntas, sugerencias, quejas, reclamos, felicitaciones. ¿Cómo les ha parecido? Y si puedo, pues detener grabación. En este momento, ya saben, ya me volví youtuber, entonces yo detengo grabación y detengo